Hoy vamos a empezar con la navegación autónoma, ¿de acuerdo? Bien, en la que vamos a ver dos niveles diferentes de navegación, navegación local y global, ¿vale? Y vamos a ver el porqué de esta distinción, ¿de acuerdo? Bien, en esta navegación local se suele conocer como evitar obstáculos, básicamente, ¿no? Porque es lo que trata de resolver. Y la navegación global trata de resolver un problema de mayor alcance, que es el de encontrar un camino desde un origen hasta un destino cuando estos están pues separados pues por una distancia grande y en la que hay que trabajar con un mapa, ¿vale? Los mapas, si os acordáis, ya lo estuvimos hablando en la clase la semana anterior, en la que tenía representación interna, ¿no? Que son mapas, ¿no? Pues bueno, pues esos mapas son necesarios para planificar caminos que nos lleven de un punto de origen a otro destino. Y en cuanto a la navegación local, la de evitar obstáculos, lo único que necesitamos son sensores que nos digan al vehículo, al robot, qué obstáculos hay alrededor para poder salir y llegar a un punto cercano sin evitando colisiones. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Bueno, lo que vamos a ver, bueno, vamos a ver un poco por encima qué es lo que significa esta navegación autónoma, ¿no? En conseguir ese grado de autonomía en cuanto a la navegación de robots o de vehículos, ¿no? En la que puedan moverse libremente por un espacio sin ningún tipo de intervención externa, ninguna intervención humana y pueden resolver los problemas para alcanzar su objetivo sin tener, evitando problemas como las colisiones y a caer en alguna zona que no por la que no se pudiera desplazar. ¿De acuerdo? Bien, para esto vamos a ver dos niveles distintos. Uno es el de evitar obstáculos, como hemos dicho, que se conoce como navegación reactiva o local, ¿vale? Porque se trata de resolver el problema más cercano al entorno del vehículo del robot. Es decir, resolver problemas en el entorno cercano para poder salir de una determinada situación y para eso se utiliza básicamente los datos de los sensores a bordo del vehículo. Y luego otro problema más a largo plazo, como hablábamos, pues de planificación de caminos, que se conoce como navegación global, que ya a un nivel mayor, no tan reactivo, tan cercano a la reacción o a la acción del vehículo o del robot, sino a un nivel superior, más cognitivo, en el que se necesita más información, como tener un mapa del entorno, saber los caminos que hay entre distintas zonas o áreas de ese entorno y poder planificar el camino que nos lleva desde un origen a un destino que están lejanos y que por lo tanto hay que establecer un plan en cuanto a los caminos que seguir. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues en todo esto vamos a ver hoy este segundo punto de evitar obstáculos y el problema de hoy pues será de un método de evitar obstáculos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver, pues bueno, pues aparte de son algoritmos clásicos, ¿vale? Desde el más sencillo, pues al un poco más complejo que resuelve el problema de forma más elegante, que es bastante clásico también, que no es que sea muy actual, ¿no? De campos potenciales. Y este precisamente va a ser el que va a consistir en el problema que vaya a resolver hoy en el tiempo de práctica. ¿De acuerdo? Utilizando campos potenciales, ¿no? Y luego ya las siguientes 2 semanas sí que la dedicaremos a planificación de caminos para ver los problemas de la navegación global y algoritmos para estos dos. Sí que lo lo vaya a trabajar en clase, en el práctico, ¿vale? Para resolver un problema básico de encontrar caminos entre un origen y un destino, ¿vale? Un camino óptimo y una forma más rápida de conseguirlo, incluyendo algún tipo de heurística que nos permita encontrar de forma más rápida la solución óptima de alcanzar el destino, ¿no? Bien, bueno, como bibliografía, bueno, aquí tenéis, pues, por ejemplo, el primer libro que tenéis aquí de Introduction to Autonomous Mobile Robots, pues este está bastante bien, ¿no? De Sigard, en el que, pues, estarán muchas de las cosas que vamos a hablar, ¿no? De métodos de evitar obstáculos, de planificación, etcétera. Sí es verdad que yo aquí pues trato de hacer una distinción entre esa navegación local y global, ¿vale? Porque son dos problemas diferentes, muy diferentes a resolver y por lo tanto hay que enfocarlos de forma distinta, ¿de acuerdo? Con las herramientas que son necesarias en cada uno de esos niveles.
En este libro, pues, en algunos de los métodos que presentan, lo presento como un método de planificación cuando realmente es de evitar obstáculos. Hay libros que te presentan algunos métodos como planificación, como en este caso, cuando realmente es de evitar obstáculos, o ya veremos incluso algún método de evitar obstáculos, que básicamente es como una planificación en un mapa, pero esa forma de resolver el problema tratándolo como un problema de planificación suele llevar a un error por el hecho porque complica la forma de resolver el problema de navegación local cuando se necesita tiempo muy rápido de respuesta. ¿De acuerdo? Bien, luego está, por ejemplo, el Handbook Robotics, este que está aquí segundo, ¿de acuerdo? Que es de 2008. Este es un libro muy extenso que trata de toda la robótica, todo el conocimiento prácticamente de robótica en el año 2008, pues se habla de todo y entre ellos pues está de evitar obstáculos, planificación, todo ese tipo de cosas y muchas más cosas que podéis encontrar de robótica móvil y manipuladores, ¿no? Aquí ya se incluye ya algún libro de temas de inteligencia artificial porque precisamente la planificación de camino, los algoritmos los podéis encontrar aquí, porque precisamente son ya, digamos, aquí estamos ya hablando de métodos, ¿vale? Tanto de evitar obstáculos como incluso de planificación técnica, está hablando de métodos y estos métodos ya tienen ya más que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a empezar con esta parte de introducción en la que vamos a plantear cuál es el problema, ¿no? El problema es para conseguir que un vehículo se pueda mover por sí mismo, sin ninguna intervención externa, desde un punto de destino a un punto objetivo, ¿de acuerdo? Pues tiene que encontrar la forma de alcanzarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendremos un punto de partida, que será la localización en la que se encuentra el vehículo o el robot, y tendrá que llegar a un punto de destino que tendrá que o bien tenerlo cerca para poder detectarlo con los propios sensores, ¿vale? Por lo tanto, el problema de resolver, alcanzar ese punto objetivo, entra dentro de lo que hablábamos antes, que es la navegación local, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos un vehículo, ¿de acuerdo? Y en el entorno que tenemos con obstáculos, nuestro destino está en el campo de visión del sensor, ¿no? Si este sería el sensor y estaría detectando, pues, este espacio libre, ¿de acuerdo? Pues sería un punto cercano que podríamos alcanzar y con esta distribución, pues, podríamos alcanzar el punto objetivo. Pero cuando ya estamos en una zona en la que el vehículo, pues, se encuentra en una zona del mapa y el objetivo está en una zona bastante alejada, ¿de acuerdo? Pues alcanzar ese destino ya conlleva un problema mucho más grave porque no va a estar dentro del campo de visión de sus sensores y va a tener que trasladarse un camino bastante largo, un trayecto bastante largo, va a tener que encontrar un camino que pueda conectar las distintas áreas de interés que pueda haber en este mapa y los caminos que lo unen, ¿de acuerdo? Para saber exactamente por qué caminos podría transitar hasta llegar al destino, ¿vale? Son dos problemas a dos niveles distintos, ¿no? Bueno, a ver si lo veo más claro, ¿no? Es decir, lo que estábamos hablando antes. Por un lado, estamos hablando ya de, a diferencia que la semana anterior, una parte de la arquitectura de control, ¿no? De un módulo o varios módulos que deban resolver ciertos problemas, ¿no? Para la navegación, en el que hay que tomar decisiones, ¿no? En esas decisiones, pues, hay que saber qué camino hay que seguir, ¿vale? Hay que establecer un plan. Y ese plan es el de determinar los caminos por los que se pueda transitar hasta llegar al destino y, por lo tanto, estamos hablando de planificación. Y luego, cuando tenemos ese plan, deberíamos de llevarlo a la acción, es decir, a que lo realice el vehículo, ¿no? A que pueda ir enviando los comandos o las órdenes de movimiento al vehículo hasta llegar a ese destino, ¿no? Para eso hay que tener en cuenta que vamos a encontrarnos con obstáculos y por lo tanto habrá que utilizar los sensores, ¿no? Y además, pues para llegar al objetivo, pues es posible que necesitemos modificar la trayectoria de forma segura para que podamos evitar esas colisiones, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de dos niveles, ¿vale? Es decir, una planificación de camino para identificar el camino hacia el objetivo, ¿no? Cuando estamos en un punto y tenemos que alcanzar pues, un punto muy lejano, ¿vale? Establecer ese plan, ¿de acuerdo? Sería una planificación, esa es la planificación que hemos hablado anteriormente,
¿no? Más a largo plazo, más va a mantenerse y ser persistente durante mucho tiempo porque tenemos que trasladarnos durante muchos metros, kilómetros o mucha distancia, ¿vale? Y otra que va a ser más reactiva, más cercana a la acción, al movimiento del vehículo, en la que pues tiene que ver más el entorno cercano que podría estar dentro del campo de visión del vehículo, en el que tendrá que moverse por una zona transitable evitando las colisiones, ¿no? Y esta pues será que tendrás que ir detectando. Para esta hay que resolverlo detectando los obstáculos, usando los sensores y poder encontrar o enviar las órdenes de control para que el vehículo se mueva sin colisionar durante el movimiento, ¿no? Bien, por lo tanto estamos hablando de dos niveles distintos y por lo tanto en este esquema funcional que estamos viendo desde el principio de la asignatura, ¿no? En el que estaríamos trabajando para completar esta arquitectura de control, pues como ya sabemos, ¿no? Pues tendríamos un entorno real en el que pues vamos a tener pues unos actuadores, ¿no? Una parte de control, unos actuadores que nos van a permitir pues realizar una acción y mover el vehículo dentro del entorno. Igual que tener unos sensores en los que nos permitirá pues percibir el entorno cercano que rodea al vehículo, ¿de acuerdo? Bueno, en este tema o en esta serie de temas que vamos a tener hasta el final de esta parte de robótica móvil, nos vamos a centrar en esta parte de acción. Fijaros cómo en el tema anterior, aunque solo nos dedicamos a la localización, se trataba más de esta parte de aquí en cuanto a la percepción, la creación del mapa, ¿vale? Un modelo del entorno y utilizar eso para localizar al vehículo, ¿vale? En el entorno, ¿de acuerdo? Y luego ya teniendo esa localización y ese mapa, pues podríamos dar resultados que serían útiles para hacer una planificación de caminos, ¿de acuerdo? Que nos establezca un plan para ir a ese largo plazo, ¿no? De forma más persistente de un objetivo hasta otro que esté lejano, ¿de acuerdo? Y establecer un plan por los caminos que haya que ir transitando hasta llegar al punto de destino. Y ese camino habrá que comunicarlo a niveles inferiores, ¿vale? Como una secuencia de objetivos que haya que ir alcanzando, ¿de acuerdo? Objetivos intermedios que tendrán que ir alcanzando y entonces tendremos que ir tomando caminos distintos, ¿de acuerdo? Y ese camino habrá que actuar para moverse a través de ese camino para llegar a esos puntos de esa secuencia de objetivos, pero no podemos ir directamente, sino que habrá que ir evitando los obstáculos que podamos encontrar por medio para que no colisione el vehículo, ¿de acuerdo? Es decir, si nos vamos a lo anterior, pues por ejemplo, estamos aquí, yo lo había marcado aquí, por ejemplo, imaginaros, estamos en el centro de la ciudad, ¿no? Aquí en Málaga, ¿vale? No, perdón, el centro está por aquí. Es que yo lo he dibujado antes, pero no sé dónde lo había puesto, pues estará, si aquí está Renfe. Bien, imaginaros que queremos ir de este punto de aquí, que está un poco por encima, sí, en el centro, ¿vale? Pues sí, que está en la zona centro, ¿vale? Pues imaginaros que queremos ir aquí a donde había marcado antes de los pinos del Limonar, ¿no? Si queremos ir al Limonar, pues tenemos que saber que tendremos que coger ciertas calles, ¿no? Una calle que nos lleve, pues desde aquí hasta esta, que recorre, pues más la ciudad, ¿no? Que sería como la Alameda o algo así, ¿no? Llegaríamos por aquí a esta carretera, luego a lo mejor pues por aquí está la calle de Paseo Sánchez o algo así, ¿no? Y luego tendríamos que subir hacia el Limonar siguiendo una carretera un poquito más complicada, más serpenteante, etcétera, ¿no? ¿Vale? Pues entonces este plan de ir alcanzando, pues por ejemplo, aquí, pues justo subiendo hasta aquí, hasta la zona de donde está la Alameda y la Avenida Andalucía, otro punto importante aquí, otro aquí el Paseo Sánchez, y luego subir hasta el Limonar por algunas zonas importantes hasta llegar aquí, pues ese camino intermedio que tendríamos que establecer en una red de mapas, si os suenan ya del tipo de mapas que utilizaba para resolver, para representar el entorno, cuando hablamos la semana anterior, pues esto es un mapa que nos podrían establecer distintos caminos y por dónde podríamos alcanzar pues, el camino que nosotros queremos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, pues este mapa, pues nosotros encontrar ese camino más a largo plazo, ¿vale? Desde un punto hasta otro, ¿vale? Y cuando ya tengamos ese camino ya podemos movernos de forma directa para dar en el plan de acción para alcanzar y alcanzando objetivos de forma secuencial, ¿no? Y mientras resolvemos el problema de moverse en este camino, pues ya sí sería un problema de navegación local en cuanto a lo que ocurre alrededor del vehículo y cómo llegar y tratar de alcanzar
ese objetivo, ¿no? Y cuando ya alcancemos eso, pues tendríamos que ir resolviendo los problemas en la siguiente carretera, en la que tendríamos que seguir navegando o conduciéndonos hasta el siguiente punto. ¿De acuerdo? Se ven los distintos niveles de lo que estaba hablando. Ahora vamos a poner un ejemplo. Por lo tanto, aquí tendríamos en esta arquitectura funcional una parte de resolver problemas de planificar el camino hasta el objetivo, pero un nivel inferior, más cercano a la actuación, en el que tendremos que resolver problemas locales sobre el entorno local en el que estamos, ¿vale? Es decir, cuando nosotros estamos circulando con el coche, pues nosotros lo que tenemos que ir circulando por esa carretera para alcanzar un determinado objetivo, como por ejemplo la siguiente rotonda, pero la parte de, digamos, de navegación local, lo que estamos es en esa carretera tratando de resolver el problema de no chocar con ningún otro vehículo y hasta que alcancemos esa rotonda, ¿vale? Y cuando alcancemos esa rotonda ya pensamos en el siguiente hito en esa trayectoria global que nos va a llevar a nuestro objetivo y luego ir resolviendo el problema local de ir circulando por la calle sin encontrarnos con ningún tipo de colisión y sin salirnos de la vía o de la zona que podamos transitar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues si se ha entendido, bueno, aquí en esta parte, estos dos módulos, evidentemente, se tienen que comunicar entre ellos. Es decir, tanto el módulo, la parte superior de planificación de caminos, tendrá que informar de una secuencia de objetivos que habrá que ir alcanzando, ¿vale? Con el tiempo, y cuando se alcance uno, pues se seguirá el siguiente. Y también, por otro lado, a la hora de evitar obstáculos, pues también tendríamos que informar a la parte superior de planificación de camino cuando, por ejemplo, imaginaros que esté el vehículo dentro de un camino que ya está dentro de la planificación, pero que resulta que no tiene salida, ¿vale? Entonces tendríamos que actualizar el mapa, ¿no? O el mapa de caminos y tal, y buscar una solución alternativa por otro camino distinto. ¿De acuerdo? Estos son problemas que, bueno, como nosotros resolvemos a diario de forma más o menos consciente y estamos acostumbrados a pensar en ese tipo de problemas, pues resultan bastante intuitivos. Yo creo que no tengo que insistir mucho en este tipo de problemas, ¿no? Y en la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Mira, aquí veremos un ejemplo en el que, imaginaos que tendríamos un robot que se mueve dentro de una casa, igual que nosotros cuando fuéramos a resolver un problema de este estilo, ¿no? Entonces, tendríamos por un lado, bueno, la planificación global, ¿no? En la que tendríamos que decidir que, por ejemplo, si queremos ir de esta habitación, ¿no? Que la tenemos aquí en el centro, que sería, pues yo qué sé, un salón, y queremos ir al garaje a coger el coche, ¿no? ¿Vale? Pues entonces tendríamos que saber por qué habitaciones tenemos que transitar, ¿no? Tendríamos que salir de aquí del salón y a ese salón podremos salir a un pasillo, ¿no? Y de este pasillo, pues tendremos que ir hasta el final del pasillo en esta dirección y luego irnos hacia la puerta. Y aquí ya estaríamos en el garaje, ¿no? Entonces, pues este sería el camino que tendríamos que trazar dentro, pues, de todo el mapa que podríamos tener de todo este entorno, ¿de acuerdo? Imaginaros que, pues, tenemos este entorno y nosotros tenemos ya un mapa cognitivo, un mapa en nuestra cabeza de cómo se llega de una habitación a otra, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, pues para llegar de una habitación a otra, pues no podemos ir por cualquier camino, porque es posible que haya caminos que no sean posibles de realizar y, por lo tanto, tendríamos que resolver primero el problema a este nivel, ¿de acuerdo? Aquí, pues por aquí podríamos de aquí no tendríamos que ir, perdón, por aquí, ¿vale? Y entonces, pues si tenemos que ir desde aquí hasta aquí, pues tendremos que resolver en este grafo por dónde podemos ir, ¿vale? Y marcar ese camino posible que deberíamos de seguir para que nos lleve hasta el objetivo, ¿no? ¿De acuerdo? Imaginaros que luego después, pues bueno, en principio, pues la solución completa de todo el trayecto, pues tenemos que tener un modelo completo del entorno, es decir, tenemos que tener un mapa que nos dé exactamente, que sea completo y perfecto, es decir, que nos marque exactamente las áreas por las que podemos, que son de interés y los caminos que las unen, ¿no? Para poder movernos de un punto a otro cuando nosotros queramos alcanzar un determinado objetivo, ¿no? Luego, pues también, pues podemos encontrar problemas, ¿no? Es decir, porque podemos encontrar caminos que no se puedan
transitar. Por ejemplo, si estamos de aquí a aquí y resulta que aquí pues aparece, tenemos la puerta cerrada, bloqueada, pues tendremos que encontrar otro camino distinto, ¿no? Bien, y además, pues también, pues esa información de que, por ejemplo, una puerta está cerrada y cerrada, ¿no? Y bloqueada y no podemos salir por ahí, tendríamos que encontrar otro camino, lo tiene que encontrar el nivel de navegación local en el que nos diga que de ahí no se puede salir, ¿vale? Por lo tanto, ambos niveles tienen que estar comunicados, ¿no? Y de una forma bidireccional, ¿no? Luego, la navegación local, ¿no? O reactiva sería la que nos guía de forma local para que nosotros podamos salir de la habitación, ¿no? No en cualquier dirección en la que podríamos colisionar, sino en cualquier otra dirección que nos lleve hacia el punto de salida de esa habitación, y cuando alcancemos el siguiente punto del map de nuestra planificación global, pues tendré que ir de forma segura hasta el siguiente, ¿no? Es decir, nos guía al objetivo cercano, ¿vale? Pero libre de colisiones, ¿vale? Para eso también hay que establecer un plan a nivel local en función de los datos de los sensores. Es decir, en esta habitación, si nosotros estamos en esta posición y queremos alcanzar esta, pues claro, bueno, aquí está muy fácil porque podemos ir en línea recta y se acabó. Pero si estuviéramos aquí, pues no lo podríamos hacer, ¿vale? Y tendríamos que trazar un camino que nos llevara a él sin colisionar con cualquier obstáculo que podía haber por ahí, ¿no? Bien, pues para eso hay también que establecer un plan de movimiento más a nivel local, en función, teniendo en cuenta el entorno cercano del vehículo con los datos de los sensores, y continuamente ir estableciendo cuáles son los movimientos que podemos ir realizando en ese entorno que nos permita movernos libres de colisiones. ¿De acuerdo? Evidentemente, si llegamos al punto, ¿no? que este que teníamos aquí fuera y encontramos que está bloqueado con una puerta, pues entonces aquí sería el caso de una contingencia que el nivel local tendría que informar a nivel global para decirle, encuéntrame otro camino, porque este que me has dicho, pues resulta que hay un camino que está cortado, ¿vale? Entonces tendría que encontrar, pues, otra trayectoria diferente que nos llevara a planificar un camino distinto que nos llevara a nuestro destino. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues este sería un ejemplo en un entorno interior. En un entorno exterior, pues sería como el mapa que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Bueno, pues hoy nos vamos a ocupar de la navegación reactiva, ¿no? La navegación local. Es decir, resolver primero el problema de movernos de un punto en el que estamos, en el que está el vehículo, a otro cercano, evitando, moviéndose por un espacio disponible, ¿no? Y tratando de evitar obstáculos o zonas por las que no se pudiera transitar, ¿no? Bueno, pues entonces, bueno, pues lo que hablábamos pues antes, por ejemplo, en ese caso, esa habitación, ¿no? En principio, pues este tipo de métodos pues trata no de en realidad planificar la trayectoria que va a seguir, sino a ir resolviéndola en cada instante de tiempo conforme a los datos de los sensores. Por eso se le llama navegación reactiva, ¿vale? Pues reacciona a el entorno que tiene cercano en función de la lectura de los sensores, ¿no? Bien, porque se trata de evitar obstáculos, y los obstáculos, lo único que nos va a informar sobre los obstáculos son los sensores de a bordo. ¿De acuerdo? Bien. Además, también, como están muy cerca de los sensores, de los datos de los sensores y también de la acción en cuanto a las actuaciones del vehículo, evidentemente se realiza a un nivel bajo en tiempo de ejecución, tiempo real, ¿no? Es decir, no nos sirve de nada que los sensores nos puedan informar de una colisión que tengamos a 1 metro y entonces el vehículo no reaccione, y cuando quiera reaccionar tarde, pues yo que sé, 5 segundos, y al final se haya colisionado habrá chocado contra el obstáculo. Es decir, hay que reaccionar de forma rápida, por lo tanto, tiene que funcionar a tiempo real. ¿De acuerdo? Bien. Y además, ese movimiento que tiene que encontrar tiene que realizarse de forma eficiente. Por ejemplo, no sé si seguramente anteriormente en alguna asignatura de robótica han hablado de arquitecturas de control, ¿no? Las clásicas, que si las arquitecturas derivativas, reactivas, ¿no? Bueno, pues la arquitectura más clásica, ¿no? De los años 80 del siglo pasado, por ahí, cuando estaban los grupos de investigación, pues trabajando en resolver este tipo así de cuestiones, en los principios, ¿no? De la robótica, ¿no? Entorno social que no sea entorno industrial, ¿no? Finales de los años 70, principios de los 80. Pues había un tipo de arquitectura en la que pues la arquitectura funcional pues iba un poco en que teníamos por un lado los sensores, ¿no? Informaban de los datos
se trataba de hacer una tipo de estudiar la información útil que nos dan esos sensores, lo que hemos estado llamando hasta ahora percepción, ¿no? Y entonces se hacía a nivel simbólico una especie de mapa, ¿no? Sería una representación simbólica de un mapa, ¿no? De más alto y bien más de los que estuvimos hablando la semana anterior, ¿no? Como una especie de mapa topológico o algo así, ¿no? Y entonces, pues esto ya actúa directamente sobre un planificador que luego ya iba pasando los objetivos para ir actuando sobre el robot, ¿no? Entonces lo que ocurría en este tipo de arquitectura, supongo que os suena, ¿no? En fin, cuando vamos en el entorno, pues la cuestión está en que todo este ciclo de funcionamiento era muy lento. Entonces, pues evidentemente, si tenía que realizar todo esto y con el nivel de computación que había posible en esa época también, imaginaros, pues mucho más reducido que el de ahora, bastante, ¿no? No sé si alguno pues lo ha escuchado alguna vez, ¿no? Pero bueno, que por ejemplo ahora cuando nos parece que unos cuantos gigas nos parece muy poco espacio, ¿no? Para almacenar algo, pues en aquella época pues no había, los gigas eran algo de ciencia ficción, ¿vale? Como mucho se podía llegar a tener algún K, ¿vale? Es decir, pues fijaros el nivel de computación que podía tener, pues bastante reducido, ¿no? Bueno, pues entonces la respuesta era muy lenta y por lo tanto, pues para reaccionar cuando se ha visto un obstáculo y pasar por todo este proceso, pues hacía que cuando se reaccionaba, pues directamente, pues siempre se colisionaba con los obstáculos, ¿no? Entonces, a principios de los 80 apareció un enfoque que se llama era un algoritmo reactivo, ¿no? Y de ahí viene incluso la palabra de esta parte para resolver los problemas de evitar obstáculos, en la que simplemente se trataba de actuar reaccionando a los obstáculos, ¿no? Es decir, era directamente acción-reacción, ¿no? ¿Vale? Es decir, teníamos los sensores, ¿no? Y eso eran estímulos, como se llamaban en esa época, ¿vale? Para actuar directamente, ¿vale? Entonces, si aquí tenemos el entorno, pues estaríamos actuando sobre el entorno de una forma mucho más directa, ¿vale? ¿Problema que tiene esto? Pues claro, que no tendríamos una planificación muy a alto nivel y este tipo de comportamientos lo que haría sobre un robot es que solo se podría mover de punto a un punto cercano, ¿vale? Porque solo requiere estímulo. Entonces, el poder salir de esta habitación, por ejemplo, podríamos salir, pero, por ejemplo, movernos en el mapa anterior que estábamos hablando, a un mapa de un mayor longitud, pues no podría encontrar el camino porque se perdería tratando de evitar obstáculos sin un plan que le llevara a puntos intermedios que le puedan ir sacando del camino al que tuviera que atravesar para llegar hasta el objetivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, era muy ineficiente a largo plazo, pero a corto plazo resolvía los problemas de evitar los obstáculos. Por lo tanto, por eso se llegó a enfoques híbridos, ¿no? Que usaban las dos cosas y por lo tanto, hoy en día, pues precisamente a esa diferencia entre la navegación local y global. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar viendo el primer algoritmo de evitar obstáculos. El primer algoritmo y el más sencillo, ¿no? Imaginamos que todos, ¿no? Lo más sencillo para ir de un origen a un destino es ir en línea recta, ¿no? Supongo que en eso estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Bien, el problema está cuando nos encontramos obstáculos, ¿no? Cuando nos encontramos obstáculos, pues evidentemente no podemos ir en línea recta, ¿no? Pues este algoritmo del bicho, ¿no? De baja volumen, pues eh, trata de resolver el problema como si fuera un insecto. No sé si habéis visto alguna vez algún insecto moviéndose por el campo. Cuando va andando se encuentra una piedra, ¿qué es lo que hace? La rodea, ¿no? Pues este trata de hacer lo mismo, ¿vale? Es decir, sale del origen hacia el destino en línea recta, vas por su camino en línea recta y cuando se encuentra un obstáculo lo que hace es bordearlo y luego vuelve a seguir ese camino, ¿vale? Bien, bueno, pues hay dos variantes, luego después con el tiempo pues se avanza un poquito más. Es decir, lo que hace con el algoritmo clásico de hacer es bordear el obstáculo, ¿vale? Y vuelve a dirigirse a la meta cuando llega a lo que sería el punto más cercano a la meta, ¿no? Que sería esa línea recta que tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? Bien, luego salió una versión en la que en lugar de esperar hasta encontrarse en el punto más cercano a la recta, pues podría acercarse, pues, lo más cerca posible, pues, se acercaría a la trayectoria, ¿no? Entonces es un poquito más
sería más óptimo, ya que pues el camino sería tan largo, ¿vale? Porque si un obstáculo, pues, para bordearlo, pues cuesta, tiene una forma determinada, pues habría que bordear todas sus formas, ¿vale? Y entonces, pues perdería mucho más tiempo, ¿no? Bien. Bueno, este algoritmo, pues sería algo así, por resumirlo, ponernos en forma de pseudocódigo, pues sería algo como que tendríamos un bucle, ¿no? En el que, pues, tendríamos un camino directo, decimos un camino directo, llamado así, SG, ¿no? Entre origen y destino, ¿vale? Y mientras no se haya alcanzado nuestro objetivo, no paramos, ¿vale? Es como el insecto cuando va siguiendo su camino, mientras no alcanza el objetivo, pues no se para, ¿no? Entonces, mientras el camino no esté obstruido, pues bueno, pues puede continuar. Pero cuando encuentre un obstáculo, ¿vale? Por lo tanto, tiene que, pues marca la localización actual, rodea el obstáculo hasta que el robot. Perdón, me va a salir alguien de vosotros que está esperando. No sé si ha vuelto. A ver, sí, se ha ido. No sé quién es. Porque en teoría estáis todos en el equipo, ¿no? De Teams. O sea que no hay nadie externo, ¿no? Bueno, bien. Bueno, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Pues resulta que nos salimos por un punto porque hay un obstáculo, se rodea el obstáculo, ¿vale? Hasta que se alcanza de nuevo esa línea, ¿vale? Y entonces, pues, se vuelve a seguir por esa línea, ¿vale? Y se sigue haciendo ese bucle hasta pues, que se alcance el objetivo y ya hayamos terminado, ¿vale? ¿De acuerdo? Un algoritmo muy sencillo, ¿no? Bien. El problema está en que, claro, bordeamos siempre los obstáculos y muchas veces pues, podemos encontrar un obstáculo que pueda tener una forma que nos hace pues, recorrer mucho camino que podríamos acortar, ¿no? De cualquier otra forma, ¿no? Me imagino que ya sabéis de lo que estamos hablando, es decir, estoy hablando, pues, por ejemplo, imaginaros que hacemos así, ¿no? O incluso no hacemos nada de eso, hacemos así, lo rodeamos y ya está, y recorremos mucho menos espacio, ¿no? ¿Vale? Pues entonces es un algoritmo que evidentemente llegamos al objetivo, pero podríamos ahorrar mucho tiempo y mucho recorrido, mucho espacio y mucha pérdida de energía si hacemos el camino que bordee los obstáculos pero sin acercarse, ¿no? Y sin colisionar con ellos y encontremos un camino pues más directo, ¿no? Bien, otro algoritmo pues sería, por ejemplo, utilizar grafos de visibilidad, ¿no? Para ello pues se utilizan pues estos obstáculos, lo que se hacen es construirse sobre ellos una especie de formas poligonales, ¿no? Es decir, se cogen los obstáculos, se cogen los vértices, como veis que están aquí en verde, y entonces se unen entre sí con líneas como si fueran que son visibles entre ellos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y para encontrar el camino entre un punto objetivo y el punto, un punto de origen y otro destino, pues sería unir esos caminos que hemos trazado de forma de grafo, ¿vale? Uniendo esos vértices del obstáculo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues la cuestión es que, claro, de esta forma se podría encontrar, incluso, fijaros que lo que hablábamos antes, podría ser el camino más óptimo para alcanzar ese objetivo recorriendo el mínimo espacio posible, ¿vale? Porque fijaros que hemos sorteado los obstáculos, ¿vale? Yendo en línea recta entre ellos, ¿vale? Y entonces se ha creado una polilínea ahí que, pues, la distancia es mínima, ¿no? ¿De acuerdo? Para alcanzar ese objetivo. El problema, pues claro, evidentemente, hemos pasado por los vértices de los obstáculos, es decir, se acerca mucho, se puede acercar mucho al obstáculo, por eso se habla aquí de expandir obstáculos, es decir, si el vehículo pues, tiene unas determinadas dimensiones, pues los obstáculos se hacen crecer un tamaño, ¿no? En función de, por ejemplo, imaginaros que es una aspiradora que tiene forma así circular, ¿no? Pues tiene un determinado radio, ¿vale? Pues los obstáculos se hacen crecer, pues, un tamaño con ese radio, ¿vale? Para cuando pase por aquí nuestra aspiradora, pues pase justo, pues, sin golpear el obstáculo, ¿vale? Por eso se suele expandir los obstáculos, eso es lo que significa, ¿no? Bien, el problema está en que, claro, esta forma de encontrar también este camino también depende mucho de la geometría que tenga el entorno, ¿vale? Y eso es complicado. Sí es verdad que, bueno, pues esta forma de trazar realmente para navegación local reactiva no es muy óptima porque eso significa que imaginaros que cuando se está en este punto y tenemos un sensor que nos va a medir por los obstáculos,
que tiene alrededor, muchos van a estar ocultos por los obstáculos que tienen delante, ¿vale? Por lo tanto, nosotros en una lectura de un sensor, lo que se va a ver como obstáculo va a ser esta parte de aquí y esta de aquí, ¿vale? No todo esto. Por lo tanto, no es adecuado para un sensor que va a bordo de un vehículo establecer camino de esta forma, ¿vale? Porque los obstáculos van a estar ocultos tras los obstáculos que se están más cerca del vehículo. Por lo tanto, no es óptimo para trazar rutas que eviten los obstáculos, ¿vale? Eso es lo mismo que podía ocurrir, bueno, con el algoritmo del bicho, bueno, sí que la línea recta, pero claro, como es más cercano, pues ahí sí que no tenemos por qué ver segundo obstáculo, simplemente con lo que se vaya encontrando, ¿vale? Pero ya que está trazando caminos, pues a lo largo de todo el obstáculo tendríamos que ir viendo los obstáculos y trazándolo poco a poco, ¿no? Bien, por lo tanto, no es muy óptimo y lo que sí se empezó más bien a utilizar es para trazar mapas topológicos, ¿vale? Son mapas más a alto nivel, como estuvimos hablando en la anterior clase, ¿no? Que precisamente, ya veremos en las siguientes clases, son los que se utilizan para la planificación global, ¿vale? Para esa navegación global. Bueno, también hay otro enfoque como los diagramas de Voronoi, que bueno, se trata de, es parecido al anterior, en el que a cada región del mapa, ¿no? Se le trata de establecer pues una especie de punto o centro, ¿no? En el que, ¿no? Como un punto clave, ¿no? Del área que representa y trazar pues ahí como una especie de polígono, ¿vale? ¿De acuerdo? Para que se puedan definir distintas áreas y saber por cuáles se pueden mover y cuáles no, ¿no? Y encontrar un camino sin obstáculos entre ellos, ¿no? Bueno, este tampoco tiene mucho interés porque si estuviéramos en un punto determinado, como pasaba anteriormente con los grafos de visibilidad, no vamos a tener visibilidad de todo el área que va a haber alrededor del vehículo, porque los obstáculos pueden estar tapando las áreas que hay alrededor. Por lo tanto, no sabríamos cuál está libre y cuál no, ¿no? Y por lo tanto, pues tampoco es muy útil, ¿no? Es decir, en este caso, fijaros, si estamos en una situación determinada, se trataría de que en un mapa, por ejemplo, un mapa de grid, de estilo que hablamos anteriormente, bien, pues trazar pues áreas distintas, ¿no? En función de la zona en la que se está, ¿vale? A un lado u otro de los obstáculos. Y cuando nos queramos mover, pues permanecer lejos de los obstáculos para no colisionar, ¿no? Entonces, cuando se quiera mover a un sitio concreto, pues decir qué caminos son los que podrían llevar hasta ahí, ¿no? ¿Vale? Bien, aquí en este caso no se optimiza la longitud del camino, como en el caso de los grafos de visibilidad, y además que la forma de las curvas pues depende también de la forma de los obstáculos y además que cuando los sensores pues son de corto alcance o directamente cualquiera, aunque tenga un alcance tenga un campo de visión más amplio, ¿no? Imaginaros tenemos un sensor de 180 grados, como el caso ese del problema del pasillo, ¿no? Y el campo de visión pues fuera ¿no? Pues aquí lo que nos va a dar el láser es todos estos caminos libres y lo único que detecta obstáculos es aquí, ¿vale? Entonces, los obstáculos que vienen detrás no los detecta, ¿vale? Aunque el campo de visión fuera más grande. Y pudiera haber, pues, yo qué sé, en lugar de 100 metros, pues 300 metros, que sería todo este espacio, ¿no? Pero aunque pudiera detectar todo este espacio, perdón, pues seguiríamos viendo estos obstáculos, podríamos ver alguno más, como por ejemplo este de aquí, pero por ejemplo este obstáculo que está detrás justo de este y estaría bloqueado y no se conocería, ¿vale? El entorno. Por lo tanto, trazar este tipo de trayectoria sería complicado, ¿vale? Sin tener un mapa previo en el que se ha tomado desde distintos puntos de vista, ¿no? En el caso de la navegación reactiva, se trata de resolver el problema con los datos de los sensores en el punto en el que se encuentra el vehículo, ¿vale? Porque no se conocen los sensores fuera del campo de visión, ¿vale? Podemos hacer un mapa métrico, geométrico, pero claro, siempre pueden aparecer obstáculos móviles que modifiquen el entorno. Por lo tanto, a la hora de evitar obstáculos, hay que confiar únicamente en los datos de los sensores crudos, directos, que se han recibido del obstáculo, ¿no? No de los obstáculos que se recibieron desde otro punto cuando se estuvo en un tiempo anterior en otra zona y se vieron los obstáculos desde otro punto de vista, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a entrar entonces en el tipo
precisamente el método que vamos a trabajar hoy, ¿no? Este método de campos potenciales, pues es un método bastante clásico, ¿vale? Digamos de finales de los años 80 del siglo anterior, ¿vale? Pero ha dado muy buenos resultados. Y también porque resuelve el problema de una forma muy elegante, con un silogismo con un campo físico, ¿no? De fuerza, ¿vale? Y de ahí su nombre de campos potenciales, ¿no? Se trata, en resumen, por decirlo de forma muy resumida, se trata de que en el vehículo pues actúen unas fuerzas virtuales, evidentemente, no reales, fuerzas que atraen al vehículo hacia el objetivo, pero lo repelen de los obstáculos que detecta alrededor. ¿Vale? Bien. Entonces, pues de esa forma se encontrará un camino óptimo en el que se podrá mover el vehículo sin colisionar porque siempre le estarían repeliendo los obstáculos y por lo tanto no llegaría a colisionar, ¿no? Bien, por lo tanto, el robot o el vehículo se va a mover en la dirección que le marque ese campo de fuerzas, ¿no? Es decir, desde el punto inicial hasta el destino, pues se tendría que ir calculando continuamente esa fuerza que hay ejerciéndose sobre el vehículo, de forma que no colisione, ¿no? Es decir, si lo establecemos en función de un campo potencial, ¿no? Un campo potencial, pues, fuerzas conservativas en el que se define un potencial que define pues los niveles de alto y bajo de potencial, ¿no? Y se establece y nos definirá una curva, ¿no? En la que, pues precisamente el vehículo pues, se moverá por la zona en la que esté, pues, esté permitido por el hecho de que esté permitido por el hecho de que son potenciales de atracción y los de repulsión pues serían zonas que estarían pues más elevadas y impedirían el movimiento en esas zonas, ¿no? Lo vamos a ver ahora con ejemplos, ¿no? Es decir, habría dos tipos de fuerza. La de atracción, ¿no? Que es la que provoca el punto de destino, y la de repulsión, que son las que provocan los obstáculos que hay alrededor del vehículo, ¿no? Bien, es decir, la fuerza entonces resultante sería de un campo que define el destino, que sería este que estáis viendo aquí, ¿vale? Es decir, tener un punto de destino, bueno, ahora lo vamos a ver, y un punto objetivo, y por lo tanto sería una superficie que nos atrae hasta el objetivo. Por lo tanto, una superficie como esta, ¿vale? De potencial que atraería directamente al objetivo, ¿vale? Y luego habría una sumatoria que veis aquí, porque puede haber muchos obstáculos, ¿no? En la que se hace una sumatoria de los campos provocados por los obstáculos, ¿no? Pues, por ejemplo, si estos son obstáculos, veis estas montañas serían obstáculos, ¿no? Y entonces ya ese movimiento directamente hacia el objetivo, como estábamos viendo solo con los campos de atracción, pues serían repelidos por este campo de fuerza de repulsión. ¿De acuerdo? Y ya esa conjunción de ambos pues nos dará esa superficie curvada que atraerá hacia el objetivo, pero de forma que no de forma que no transite por las zonas más elevadas, ¿no? Que sería la repulsión de los obstáculos, ¿vale? Por tanto, esa fuerza sería la resultante de esas dos fuerzas de atracción y repulsión que vamos a tener continuamente para resolver el problema. Bueno, voy a ir un momento aquí a MATLAB para mostrarlo. Vamos a ver eso paso por paso en un ejemplo como el que vaya a trabajar hoy. Y esto que tengo aquí, ¿qué es? Bueno, esto vamos a volver a arrancarlo de nuevo. Bien, aquí tenemos un mapa, ¿vale? En el que podemos establecer ese camino entre un punto y otro, ¿vale? Es decir, pues ahí marco un punto de destino, perdón, un punto origen, ¿de acuerdo? Y un punto destino, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. Bien, esto primero que vemos es el campo potencial, ¿vale? Es decir, vemos una superficie que, bueno, está rotando porque estamos rotando aquí el campo de visión para que se viera bien los dos puntos, ¿no? En el que el punto verde es el origen y el punto rojo el destino, ¿vale? Y es una superficie curva, ese campo potencial es solo con la fuerza de atracción, evidentemente, pues es un campo potencial que nos lleva directamente del origen al destino en línea recta, ¿vale? No hay nada que hayamos considerado y por lo tanto sería esta superficie curva. A ver si cambia un poco el punto de visión, ¿vale? A ver.
¿Veis? Que es una superficie curva, ¿vale? En la que, pues, habrá una parte de un potencial más alto, como esta parte que zona que queda amarilla, ¿vale? Y luego la parte más azul es la que ya nos lleva al destino, ¿no? Es decir, de todo el espacio disponible, pues claro, los que están más lejos, pues son más atraídos, ¿no? Y cuando está ya cerca, pues ya está en un valle que ya queda la curva, pues más horizontal, ¿no? Y ya estaríamos en el destino. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos al siguiente punto. Perdón. A ver si me carga el siguiente. Un momento. Bueno, está tardando un poco. El siguiente sería el que nos tendría que demostrar ahora, sería el campo de repulsión, ¿no? El que hemos visto antes en la diapositiva, ¿no? Que había un campo de repulsión. Pues antes no ha tardado tanto cuando lo estaba comprobando antes de la clase. Siempre en directo, pues tiene que surgir algún problema. Imagino que está todavía trabajando. Está ocupado. Bueno, pues el siguiente sería el campo potencial de repulsión, ¿no? En ese campo de potencial, pues si tenemos obstáculos, pues lo que va a hacer es establecer un campo potencial en el que los obstáculos repelen, ¿no? Por lo tanto, un campo en el que cuando hay presente un obstáculo, pues será una fuerza de repulsión muy importante y entonces en ese campo de fuerza, pues aparecerá, ya no será solo una superficie como esta que vemos aquí, sino que será sino que estará formado por esas montañas que veíamos en ese, bueno, mientras que no sé si volver a la presentación, porque no debía tardar tanto. Voy a cerrar. Voy a empezar de nuevo. Bien, tenemos el campo de tracción que hemos visto antes. Bueno, no sé por qué está tardando tanto. Vamos a volver a la presentación y a ver si salta más adelante la gráfica, ¿no? Esto, lo que quiero mostrar es esta serie de mapas, ¿no? Que hemos estado hablando antes, ¿no? En cuanto a los campos potenciales de atracción, repulsión y luego, pues, la resultante, ¿no? Bien, entonces, lo que tenemos que resolver, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, tenemos un tipo de atracción que lo vamos a poner en el campo potencial como un atractor de tipo parabólico, como ven en esta función de aquí arriba. Es decir, pues simplemente la que nos atrae el destino, pues sería pues, una función que en función de la distancia al objetivo, pues bueno, pues con ese valor cuadrático, ¿no? Pues tendríamos ahí un campo parabólico, ¿vale? Un atraso tipo parabólico, en el que aquí hay un factor, ¿vale? Este que tenemos aquí, de escalado, que nos va a modular la fuerza de atracción, ¿vale? Que luego va a ser un factor que vamos a tener que trabajar, ¿no? Bien, bueno, pues en esa distancia del destino, pues simplemente es de la posición a la que se encuentra en cada instante, pues ver qué distancia está del destino, simplemente, ¿vale? La norma, distancia euclidia, ya está. Bien, y luego después tendremos que tener en cuenta, pues esa fuerza de atracción, pues evidentemente sería el gradiente de ese campo potencial, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, pues podríamos directamente calcularlo y derivarlo de este campo potencial y nos saldría pues, algo tan simple como que
ese factor de escalado, pues multiplicado por la distancia que hay entre el destino y el origen. Veis que ya la función de fuerza, pues directamente es una relación lineal con la distancia. ¿De acuerdo? Bien, eso en cuanto a atracción. En cuanto a repulsión, pues también se trata de que encontrar una fuerza de repulsión que sea lo suficientemente importante para que el robot o el vehículo, ¿vale?, no se acerque a los obstáculos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues en ese caso, pues sería, establecemos una determinada distancia para la cual la fuerza de repulsión no sería importante, ¿vale? Es igual que si tuviéramos un sensor, pues más allá de una determinada distancia, el sensor es incapaz de detectar ningún obstáculo, ¿vale? Pues por eso en esta función hay una parte en la que pues, la fuerza de repulsión es nula si no hay obstáculos en una distancia bastante elevada, ¿no? Es decir, el vehículo se podría mover libremente sin ningún tipo de repulsión, pues podría ir en línea recta durante esa zona, ¿vale? Pero cuando está cerca de los obstáculos, ¿vale?, pues entonces ya sí que tendría que tener una fuerza de repulsión, como vemos aquí, también pues de forma cuadrática sobre la inversa de la distancia, ¿vale? Ya que son fuerzas de repulsión. Y aquí también establecemos otro factor de escala para modular también la fuerza de esa, es decir, la magnitud de esas fuerzas de repulsión, ¿vale? Y como es normal, pues a distancia objetivo, bueno, pues también se calcula como la distancia de la situación actual al objetivo, ¿vale? Bien, bueno, pues igual que anteriormente, calculamos a fuerza de repulsión, ¿vale?, como el gradiente de ese campo potencial que teníamos anteriormente. Y lo que nos resulta, pues, es también una fuerza que directamente también es una relación lineal con la distancia, ¿no? En este caso, pues, de esta forma, como vemos aquí, ¿vale?, en el que pues calculamos esa fuerza de repulsión a un determinado obstáculo, ¿vale?, derivada de este campo potencial que hemos establecido anteriormente, ¿no? Bueno, como resultado, pues tendríamos pues en todo el espacio disponible, ¿no?, si el objetivo se tiene que ir a un punto, de un punto a un destino, ¿vale?, es decir, imaginaros esto que tenemos aquí negro es un obstáculo, ¿vale?, veis las fuerzas tan grandes que hay de repulsión cerca del obstáculo, ¿vale?, ese campo de fuerza definido por el campo potencial, ¿de acuerdo?, para que el obstáculo no se acerque. Luego también tendríamos un destino, que tenemos aquí, y ahí tendríamos pues fuerzas que atraen en esa dirección. Veis cómo en todas las direcciones del espacio que estamos viendo aquí, pues atraen hacia ese objetivo, ¿vale?, ¿no?, en esa dirección. Mientras más lejos estamos, pues esa atracción será mayor, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues si tenemos un vehículo, un robot que parte de este punto, pues en este campo potencial, pues tendrá que ir por una zona en la que haya el mínimo, tendrá que minimizar, ¿no?, esa superficie que veíamos, que se veía antes, bueno, que no hemos llegado a ver porque todavía creo, no sé si ha salido el resultado, ¿vale? Un momento. No sé por qué. Antes lo ha hecho muy rápido y ahora... bien, bueno, pues seguiría una trayectoria en función de ese sumatorio de fuerza, pues habría una fuerza resultante que sería la que se aplica sobre el robot y la que nos llevaría desde el punto origen al destino, siendo repelido por los obstáculos del entorno. ¿De acuerdo? Bien, vamos a volver a ver qué pasa con esto, si soy capaz de que pueda continuar. No sé si el problema está en que... Ahora, perdón. Pues ya han salido todos a la vez. Bueno, pues ya que lo tenemos todo, pues vamos a ir al siguiente. Este es de repulsión que tenemos aquí delante, ¿vale? Fijaros, este campo potencial, evidentemente, pues tiene esta parte de alrededor que envuelve, realmente serían los límites, ¿no?, del mapa, ¿no?, que estaría detectando. Y lo que hay dentro, pues serían los obstáculos, ¿vale? Los obstáculos, como veis, llega a la parte amarilla que estaría repeliendo con mucha fuerza en el campo potencial. Serían fuerzas de repulsión muy elevadas, ¿no? Vamos a cambiar un poco el punto de vista. A ver si vemos aquí veis el punto destino y origen, ¿vale? Lo veis, ¿no? ¿Se ve bien? Aquí está el punto verde y el punto rojo,
¿De acuerdo? Bueno, si no respondéis, imagino que sí lo estáis viendo y que no hay ninguna cuestión ni ningún problema, ¿no? Bueno, pues como estáis viendo, este plano, o sea, esta zona es totalmente plana, ¿vale? En cuanto a repulsión, y lo único que eleva el campo potencial serían los obstáculos, ¿no? Este sería la distribución de obstáculos que había aquí alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, pues, este es el campo potencial que tenemos y por lo tanto, si lo sumamos al campo potencial anterior, ¿vale? A ver. Bueno, esto sería el campo de fuerza de atracción, ¿de acuerdo? Lo que hemos hablado antes, ¿no? Si este es el origen y este es el destino, fijaros como las flechas aquí son mucho más grandes, ¿vale? En la zona del punto verde y lo traería directamente en línea recta al punto rojo, ¿no? Vamos a seguir viendo qué es lo que nos ha resultado. Si todavía no ha seguido... Ah, no. Bien, pues después de este, aquí tendríamos el campo de fuerza de repulsión, ¿vale? Y esto sobre el plano, ¿vale? De fuerzas, ¿vale? Bien, como veis, las fuerzas pues se originan en los obstáculos y lo que hacen es ir en dirección contraria para que repeler al vehículo, al robot, para que no pase cerca de los obstáculos. ¿De acuerdo? Bien. Como resultado, si sumamos los campos potenciales anteriores, el de la curva, que es el de atracción, y el de la repulsión de los obstáculos, pues tendríamos esta curva que veis aquí, ¿de acuerdo? La suma de los dos. Por lo tanto, como veis, antes se ven los obstáculos como antes, pero está curvado, ¿vale? Es decir, ahora está curvado y está curvado para establecer una pendiente hacia el objetivo. Veis cómo esta parte de la derecha está más elevado porque es donde está el origen y el destino está en esta parte de meseta que está en la parte izquierda, ¿no? Como se ve en el punto de vista que acabo de poner. No sé si habrá otro mejor, ¿vale? Un momento, vamos a ver. No, viéndolo por aquí abajo, no, porque se nos queda plano, ¿vale? Veis que esta parte está más elevada, ¿vale? Yo creo que desde este perfil es cuando se ve mejor. Esta parte de la derecha está más elevada, que es la que nos llevaría al objetivo. Pero en este caso, si estuviéramos pensando que esto fuera, por ejemplo, una bola que va a rodar por un plano, pues el plano ahora tiene unas montañas por ahí que son la repulsión y va a hacer que esa bola ruede por otras zonas, ¿vale? Distintas que nos harían que no colisionara con los obstáculos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues este sería el campo de fuerzas resultante sumando las fuerzas de atracción con la de repulsión y la de repulsión, ¿no? ¿Vale? Es decir, pues tendríamos el origen y el destino, ¿vale? Y por lo tanto, ahora para irnos de un punto a otro, pues en lugar de irnos... Uy, dibujo la línea directamente. Supongo que estáis viendo la línea, ¿no? Estoy dibujando una línea, ¿no? Pues fijaros que en línea recta, pues ahora ya no podríamos ir, porque hay fuerza de repulsión por el camino, ¿vale? Entonces, pues sí que podríamos ir a lo mejor en línea recta desde aquí. Ah, perdón. Hasta aquí, ¿vale? Pero ahí nos encontraríamos con un obstáculo y entonces, pues tendríamos una fuerza de repulsión que nos llevaría, pues de aquí, pues en otra dirección, ¿no? No sé. Pues a lo mejor, pues por ejemplo, por aquí, ¿no? Y luego, pues, cuando ya nos hemos alejado y ya tenemos el terreno despejado de esa repulsión, pues podríamos ir desde este punto, pues por ejemplo, atravesar toda esta zona por aquí, que nos encontramos ya otra vez libre de obstáculos y por lo tanto de fuerza de repulsión. Y desde aquí, pues seguramente ya podríamos ir casi en línea recta, aunque encontremos aquí una fuerza de repulsión también. Y luego, pues por aquí, pues tendríamos ya que ir. Y aquí podríamos encontrar ya el camino libre de obstáculos. ¿De acuerdo? Se ha visto la trayectoria, pues ahí evitando esa repulsión, pues no resultaría un camino como ese, ¿no? Bien. Bueno, este sería el resultado. Aquí tendríamos un mapa de obstáculos, ¿vale? En el centro estaría esa superficie y el campo de fuerza que tendríamos, ¿vale? El campo de fuerza está al contrario, ¿vale? Si veis la distribución de obstáculos, que está al contrario. Porque en el otro mapa de obstáculos está definido como imagen y por lo tanto las coordenadas que tiene son diferentes. Y veis cómo
cuál es el resultado de esa repulsión, vamos, de ese campo potencial y el camino que estaría siguiendo pues el vehículo, ¿no? Un poco como os estaba indicando antes, pues precisamente sigue por la zona por la que os estaba diciendo, ¿vale? Y estaría resolviendo el problema, pues tratando de pasar por la zona que tiene un potencial más bajo. Es decir, está diciendo, estaría atraído por esa fuerza del destino, ¿vale? Del punto destino, pero repelido por las fuerzas del obstáculo, ¿vale? Y por lo tanto se estaría moviendo hasta alcanzar el objetivo y podría encontrar un camino libre de obstáculos, ¿vale? Sin colisión. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué os parece el método? ¿Alguna reacción por ahí? Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, Para ese método haría falta conocer antes el mapa también, ¿no? Como en otros métodos. ¿O no? No tiene por qué. A ver, yo en este y en el ejercicio que vamos a hacer, lo he puesto en un mapa de obstáculos ya, como igual que estás preguntando seguramente por eso, porque se ven los obstáculos ya ahí, ¿no? Pero Claro. también se puede resolver perfectamente con un vehículo, con un sensor a bordo y ir resolviéndolo directamente con los obstáculos que detecta. Vale. Sí. ¿Vale? De hecho, luego Vale. vamos a ver algún vídeo y os comentaré también alguna cuestión, ¿vale? E incluso los problemas que puede dar este método. Es decir, un vehículo con un sensor de a bordo podría ir navegando en función del campo potencial. Si no detecta ningún obstáculo, pues iría en línea recta hacia el objetivo, ¿vale? Cercano que tenga establecido. Y cuando empieza a haber obstáculos, pues empieza a haber repulsión y entonces ya empezaría a variar su trayectoria. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Nada. ¿Había alguna pregunta más? ¿Que vais a hacer preguntas al mismo tiempo? No sé, si era diferente. en el campo de fuerza, Sí. el suelo, digamos que también son fuerzas que las llevan hacia el punto de destino. Bueno, el suelo es, vamos, la zona transitable. Si podríamos definir una zona por la que no puede transitar y otra que sí, imagináramos que podríamos ir por una carretera, obviamente, pues podríamos establecer que para una carretera, en caso de un coche, ¿no? De un vehículo que está circulando por la carretera, pues no sé si a eso es a lo que te refieres, pues estarían repeliendo, pues serían obstáculos los bordillos de la carretera, ¿vale? Entonces, lo que tú dices, bueno, el suelo si puede moverse por el suelo, pues no sería ningún tipo de obstáculo. Entonces, evidentemente, en todos los puntos, como has visto en el campo de fuerza, habéis visto, ¿no? Pues en todos los puntos del espacio pues, habría un campo de fuerza que iría directamente hacia el objetivo. Ahí sería camino libre y por lo tanto no está contemplado como parte del, vamos, como el espacio libre y por lo tanto ahí iría en línea recta en atracción hacia el objetivo. No sé si respondo a lo que me querías preguntar. Sí, sí, era eso. Gracias. Vale. Bueno, luego después o sea, también hay que hacer un apunte, y es que, bueno, en este tema de navegación de vehículos, ¿no? En tono con obstáculos y demás, pero luego después, cuando estamos en otros ámbitos, como por ejemplo en una carretera, pues en una carretera vamos a tener que seguir la carretera. Por lo tanto, este mecanismo puede que no sea el que necesitemos para seguir la carretera. Para seguir la carretera, lo que necesitaríamos sería lo que hemos visto, lo que vimos hace 2 semanas del seguimiento de camino. Es decir, saber dónde está la carretera y seguirla. En este caso, la carretera sería el camino implícito que nos estaría definiendo el entorno, ¿vale? En lugar de el ejemplo, por ejemplo, el problema que habéis resuelto con el pasillo, pues en lugar de que no lo marque las paredes del pasillo, nos lo marcarían las líneas de la carretera, del borde de la carretera, ¿vale? Es decir, son varios módulos diferentes que tendrán que cooperar en función del problema que vayamos a resolver, ¿no? Si es un vehículo moviéndose por carretera, pues tendrá que evitar obstáculos, evidentemente, pues puede haber otros vehículos o peatones o ciclistas o cualquier otra cosa y también seguir la infraestructura por la que tiene que moverse. Si fuera un vehículo que se está moviendo, un robot dentro de un entorno interior, como el ejemplo que veíamos al principio, pues se podrá mover pues por todo el espacio libre, ¿no? Como preguntaba vuestro compañero. Entonces, el espacio libre, pues simplemente la fuerza de atracción y se podrá mover por el espacio libre. Cuando encuentre un obstáculo ya tendrá que desviar la trayectoria. ¿De acuerdo? Bien. Con esto insisto que son muchos módulos de
de resolución de problemas diferentes que luego tendrán que trabajar de forma conjunta, ¿vale? Bueno, si no hay ninguna pregunta vamos a continuar con esta. De aquí ya hemos terminado, ¿vale? Entonces vamos a continuar viendo que lo que nos tocaba era... vale, perdón, está aquí. Bueno. Son las limitaciones, ¿vale? Es decir, las características que tienen estos métodos de campos potenciales es que, bueno, a ver, hemos visto que en un espacio cercano en el que se puede mover el vehículo, pues calculamos una serie de fuerzas de repulsión y atracción en todos los puntos del espacio. No es necesario calcular la fuerza de atracción y repulsión en todos los puntos del espacio. Eso es una carga computacional que no es necesaria, ¿no? Es decir, el cálculo hay que hacerlo en tiempo real, porque estamos hablando de navegación local y tiene que resolver el problema de moverse de forma inmediata en el momento que se está detectando los obstáculos. Si no, podría colisionar y tiene que moverse de forma ágil, ¿no? Y resolver el problema en instantes de tiempo muy cortos, ¿no? También, si hay obstáculos que no son móviles, es decir, aparecen obstáculos que no estaban anteriormente, pues evidentemente si estamos usando un sensor, pues cuando aparezca un sensor de rango, ¿no? Como un sensor láser o un sensor radar, ¿no? Pues en cuanto aparezcan los obstáculos, pues al aparecer los obstáculos, pues calcularemos inmediatamente, ¿no? Como se está calculando en cada instante, pues calcularemos una fuerza de repulsión y por lo tanto también evitaría esos obstáculos, ¿no? Bien, el hecho de que haya obstáculos que permanezcan siempre en el campo de visión, pues también va a hacer que cuando aparezca alguna distorsión, porque aparezca un obstáculo dinámico, ¿vale? Pues puede que sea menos sensible, ¿no? Porque pensar que estamos tratando de calcular fuerzas de repulsión en todos los obstáculos y si está el entorno muy copado de obstáculos, al aparecer un obstáculo móvil, pues el aporte que hace con esa fuerza de repulsión es muy pequeña en comparación con todos los obstáculos que ya tiene, que ya están en el entorno, ¿vale? Bien, bueno, lo bueno y lo importante de esto es que nos está dando un resultado que en tiempo real nos estaría dando la secuencia de acciones que tiene que ir realizando el vehículo para moverse por el entorno para no colisionar y alcanzar el punto objetivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se ha utilizado mucho durante mucho tiempo, pero este tipo de método pues tiene limitaciones, ¿vale? Una limitación muy importante, ¿no? No siempre alcanza el objetivo y se puede encontrar muchas veces pues lo que se denomina una trampa local, que no es más que cuando se está resolviendo un problema de optimización, ¿no? Lo que sería un mínimo local, ¿vale? Es decir, por ejemplo, lo que tenemos aquí delante, pues sería un obstáculo, ¿vale? Que rodea a todo el vehículo, ¿no? Entonces, en un momento dado, si el vehículo se introduce aquí dentro, perdón, no tenía activada. Bien, si el vehículo se encuentra aquí dentro, ¿vale? Va a ver que está rodeado de obstáculos, ¿vale? Siendo el destino que está en esta dirección. Y por lo tanto, todos le van a repeler y va a salir para tratar de volver a encontrar un camino, ¿vale? Pero cuando se aleja del destino, las fuerzas de atracción van a ser más importantes que la de repulsión del obstáculo y por lo tanto va a volver a tratar de encontrar el camino introduciéndose de nuevo en el obstáculo en forma de 1 que va a cubrir todo el horizonte de visión del vehículo y por lo tanto estaremos en un comportamiento en el que pues no saldríamos de este problema, ¿vale? Bien, esos son los problemas de mínimos locales y además también pues, puede provocar comportamientos oscilatorios como este que estamos hablando aquí, ¿no? O oscilatorios porque a la hora de acercarse al obstáculo pues puede estar acercándose y alejándose continuamente al obstáculo porque esté el destino pues en una zona lejana, cercana, ¿no? Y cuando se aleja del obstáculo pues vuelve a estar cerca y vuelve a tener más importancia las fuerzas de atracción, ¿vale? Bueno, por lo tanto, pues no siempre va a encontrar una solución, sobre todo cuando hay mínimos locales y vamos a poder encontrar en algunas situaciones pues alguna oscilación en las trayectorias debido a esa
a ese equilibrio que puede haber entre fuerza de repulsión y oscilación cuando se está moviendo, ¿no? También otra cuestión, y que no está puesta aquí, es el hecho de también cuando se encuentra en situaciones en el que el vehículo pues tiene que pasar por una zona estrecha, ¿de acuerdo? Es decir, si tenemos una zona estrecha, ¿no? Y tenemos, pues, por ejemplo, un destino y el origen, ¿vale? Pues las fuerzas de repulsión pueden hacer que, pues, esta trayectoria que se puede ver por aquí para alcanzar el objetivo, pues las fuerzas de repulsión que puedan tener los obstáculos, pues hagan que el vehículo no pueda pasar por zonas estrechas, ¿vale? Por lo tanto, sería una forma que también sería imposible de alcanzar, a pesar de que la zona por la que va a pasar tenga las dimensiones adecuadas para que pueda pasar el vehículo, ¿vale? Y esto es complicado de modular, ¿vale? De configurar porque, como sabéis, están los parámetros alfa y beta que hemos visto anteriormente que tratan de establecer cómo de importantes son las fuerzas de atracción y repulsión, ¿vale? Es decir, no estaríamos a la hora de determinar qué valor cómo deberíamos de configurar esos parámetros, ¿vale? No estamos actuando sobre unos parámetros que directamente no hablen de la geometría del entorno, sino de parámetros intermedios que actúan sobre fuerzas virtuales que estamos calculando, ¿vale? Por lo tanto, no sería muy directo en ver cómo podemos resolver esa situación. Y de hecho, al trabajar sobre estos parámetros que nos modulan las fuerzas de atracción y repulsión, también puede que en un caso particular pues nos funcionen bien, pero en otros no tanto, ¿vale? Bien, soluciones que se han ido encontrando a lo largo de la historia de la robótica, ¿no? A partir de esta época, ¿no? Finales de los años 80 del siglo pasado, pues incluirle ruido aleatorio, ¿vale? Un poco para sacar al método de estos comportamientos oscilatorios, ¿no? Es decir, le metemos ruido aleatorio, pues bueno, le sacamos de esa situación de trampa o de mínimo local y lo sacamos, con ese ruido aleatorio trataríamos de sacarlo de esa situación y ya en otra situación pues a ver si encuentra el problema, ¿no? Es decir, en lugar de encontrarnos en esta situación en la que está entrando y saliendo, pues al meterle ruido aleatorio, pues igual en una de estas pues se nos sale y a partir de aquí ya podría encontrar la solución de forma más fácil, ¿no? Pero evidentemente sigue siendo ruido aleatorio y también sería difícil de determinar cuánto ruido es necesario, ¿no? Y de qué forma, ¿no? Bueno, un método que sí que tuvo un poquito más de éxito al modificar es el de campos tangenciales alrededor de los obstáculos. Es decir, el definir la fuerza de repulsión con otro tipo de función, ¿vale? Y bueno, y otra es ya poner un poco de memoria, ¿no? Recordad dónde ha estado para llevarlo y atraerlo en otras direcciones. Por ejemplo, en esta situación de trampa, si resulta que ya estaba aquí antes, ¿no? Y llevamos una memoria de que ha estado aquí, pues a la hora de cuando le trate de llevar de nuevo hacia adentro, pues tratar de llevarlo en otra trayectoria para sacarlo del problema, ¿no? Esto es algo parecido a lo de ruido aleatorio, pero un poco haciéndolo de una forma un poquito más determinista, ¿no? Y no a través de un valor aleatorio que le llamamos sumando al campo potencial, que no sabemos si nos puede acabar por sacar del atolladero, ¿no? Del problema oscilatorio que nos podemos encontrar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, otra cuestión. Como hemos hablado de campo potencial, hemos calculado fuerza en todo el espacio, pero en todo el espacio no es necesario. O sea, estaríamos calculando fuerzas sobre zonas donde no está el vehículo y por lo tanto carecen de importancia. Es decir, si nosotros queremos resolver el problema en tiempo real, tenemos que tratar de calcular lo mínimo necesario. ¿Qué es lo mínimo necesario? Pues lo mínimo necesario es, si está el vehículo en una situación concreta, como esta que tenemos aquí, pues sobre el propio vehículo calcular las fuerzas solo ahí. Porque en el resto de puntos del espacio no nos interesa la fuerza, ¿vale? Por lo tanto, directamente nos iríamos a la fórmula de la fuerza. Y lo que haríamos es, en la posición que está el vehículo, calculamos la fuerza de atracción. Es la posición en la que está el vehículo en el momento actual, ¿vale? Simplemente es una fuerza, por lo tanto es muy sencillo y esta fuerza simplemente sería restando la distancia que hay entre este punto y el destino, ¿de acuerdo?
y ya tendríamos la fuerza de atracción. Y luego ya con la fuerza de repulsión, pues ya sería un poquito más complicado. Es decir, tendríamos que calcular para cada punto que nos esté midiendo nuestro sensor láser o radar de obstáculos que hay, ¿de acuerdo? Las fuerzas de repulsión, que serán muchas, ¿no? En función, dependiendo de cuántos obstáculos haya, ¿no? Pues entonces esas fuerzas de repulsión, pues en función de cada obstáculo, pues las fuerzas de repulsión sobre el vehículo en esta situación, pues pueden ser muchas, ¿vale? ¿De acuerdo? Perdón, he puesto uno justo en la sumatoria. Bueno, muchas fuerzas que sumándolas, pues nos dará como resultado una fuerza de repulsión. No sé si este será un buen color, que sería esta de aquí, ¿vale? Este sería el sumatorio de las fuerzas de repulsión y por lo tanto ya la fuerza resultante en la que se tiene que dirigir la trayectoria del vehículo, pues sería la sumatoria de estas fuerzas de repulsión y la de atracción que hemos calculado anteriormente y nos daría esta fuerza, esta flecha roja, ¿no? Y esta sería la dirección en la que se tiene que mover el vehículo teniendo en cuenta la atracción y la repulsión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la hora de resolver problemas en tiempo real, pues sería tan sencillo como aplicar la fuerza de atracción y repulsión solo sobre un punto, sobre el punto en el que está localizado o está el vehículo, ¿vale? Y así nos ahorramos calcularlo en todo el campo, que yo lo he mostrado, o sea, lo he estado mostrando a nivel del punto de vista, digamos, didáctico, para que veáis cómo funciona este método, pero a la hora de la implementación en tiempo real, pues tenemos que reducir cálculos y por lo tanto lo único que nos interesa es calcular la fuerza resultante sobre el vehículo para saber en qué dirección se tiene que mover. ¿De acuerdo? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Y no simplificaría aún más los cálculos si se hiciese solamente el cálculo de la fuerza de repulsión en torno a un ángulo alrededor de la fuerza de atracción? De la dirección de la fuerza. O sea, no sé si me explico. No calcular la fuerza de repulsión de todos los objetos que rodean al robot, sino solamente en torno al vector de la fuerza de atracción. Porque al fin y al cabo es hacia donde tú te diriges, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, sí, te diriges hacia la fuerza resultante, ¿no? Que es esta roja que había aquí, ¿no? ¿Vale? Bien, tú dices que serían los obstáculos que están en la dirección, digamos, del avance del vehículo, ¿no? Sí, claro. Porque, por ejemplo, podría haber obstáculos que se midieran, perdón, lo voy a poner de otro color porque es que si no, por ejemplo, que hay obstáculos, por ejemplo, aquí, ¿no? Y Sí. aquí, ¿no? ¿Vale? Que también los están midiendo y no te están... Pues no tendrán dando ningún interés. Pues sí, le estaría bien reducir el campo, digamos, el campo de visión de los obstáculos en la dirección donde está el objetivo, ¿vale? Eso sería una optimización también, claro. Que eso se puede hacer también, ¿no? Vale, vale. Claro. Sí, teniendo en cuenta, tú puedes definir, pues, dónde está el objetivo, ¿vale? Y decir, bueno, pues yo los obstáculos que hay de donde está el vehículo hacia el objetivo son los que voy a tener en cuenta y no los que estén por detrás, ¿vale? Vale. Eso en el caso, imaginaros, es que claro, eso también depende mucho de los sensores, ¿no? Igual que cuando hablaba de los mapas, ¿no? Pues también depende mucho de los sensores. Si los sensores, por ejemplo, si estamos hablando de un sensor láser que tiene un rango de 180 grados, pues solo ve obstáculos por delante, ¿vale? Es decir, imaginaros, tenemos un vehículo, y tiene un sensor láser de 180 grados, ¿no? Y solo ve obstáculos por delante, porque tiene un campo de visión que solo va a ver los obstáculos que están aquí, ¿vale? Pero no ve lo que están aquí detrás. Si el sensor láser son de 360 grados, sí ve el obstáculo que tiene detrás y evidentemente la pregunta que acabas de hacer, pues eso pues sí tendría sentido. Es decir, es de 360 grados, yo los obstáculos que estén por detrás no le hago caso. Pero lo que esté por delante sí, porque pueden ser objeto de colisión, ¿vale? Y de hecho, además, la pregunta que hacía está muy bien también, porque mientras más obstáculos haya y más consideremos, pues vamos a intervenir no solo para el cálculo de más fuerza, sino porque pueden influir en el comportamiento en cuanto a la trayectoria que va a seguir hacia el objetivo, ¿no? ¿Vale? Entonces, si eliminamos algunos obstáculos, pues vamos a tener menos problemas a la hora de encontrar una solución, ¿vale? Mínima, para encontrar esa trayectoria y que tenga menos oscilación incluso. ¿Vale? Muy bien. Y si, por ejemplo, si el vehículo solo tiene unos sensores radar, ¿vale?
pues va a tener, pues a lo mejor, pues imaginaros que tiene 3 hacia adelante y solo ve obstáculos en estas direcciones, ¿vale? Entonces son muy poquitos y por lo tanto los pocos obstáculos que pueda haber debería de tenerlo en cuenta. Depende mucho de los obstáculos, ¿vale? Perdón, de los sensores. Bueno, bien, bueno, pues estos problemas de campos potenciales se trataron de resolver también de forma más clásica, por ejemplo, con otros enfoques distintos, como este de campo de fuerzas virtuales, que es muy parecido, ¿vale? O histogramas de fuerzas, ¿no? De fuerzas, ¿no? Del vector de fuerzas, ¿no? Bien, estos surgieron, digamos, la primera parte de la década de los años 90, ¿no? O pocos años después de la anterior, ¿vale? Porque yo tengo el artículo originales de este tipo de métodos. Si lo queréis consultar, los puedo pasar. Pero no sé si el de campo potencial es exactamente... de finales de los años 80 o principios de los 90. Pero este sí que me acuerdo yo creo que yo recuerde que era de los años 90 por ahí, ¿no? Cuando lo fui estudiando, ¿no? Bueno, pues entonces estos métodos lo que trata es de los sensores, ¿no? Fijaros, hablando antes incluso del tipo de sensores que podíamos tener, ¿vale? Pues fijaros que podemos tener sensores con unas lecturas, como veis esto que veis, pues sería un anillo sonar, ¿vale? Por tanto, tiene ciertas lecturas, ¿vale? Pues lo que se hace es hacer una especie de mapa de grid cercano al vehículo, ¿no? No como mapa de grid, como hablábamos de hacer un mapa de por dónde se está pasando el vehículo, no, sino en el entorno del vehículo, local, ¿vale? Y entonces lo que se hace es poner las ubicaciones de los obstáculos que hay alrededor y hacer una especie de histograma polar en función de la orientación, ¿vale? Entonces, precisamente la pregunta que hacía vuestra compañera antes, pues es interesante porque, claro, en este punto, pues si hay un diagrama polar, si hay que ir en una dirección, pues sabemos en qué direcciones pues es más importante los obstáculos que en otras, ¿vale? Y entonces habría que seleccionar en qué dirección se tendría que ir en función del objetivo y de los obstáculos que tienen anteriores, ¿no? Y en este caso, en este tipo de celdas, lo importante que era diferente al método anterior, es que ya tiene en cuenta la anchura en la que se podría pasar directamente la anchura en cuanto a los obstáculos, ¿no? En las direcciones de paso. Y por lo tanto ya sí podría pasar mejor por zonas estrechas. ¿De acuerdo? Bien, ya por último, ya no os comento ninguno más, pues quería comentar uno en el que la verdad es que funcionaba bastante bien. Y este método sí que ya son más avanzados. Yo no sé si actualmente se sigue investigando el método de evitar obstáculos, pero este, por ejemplo, surgió a partir del año 2005, por ahí. O 2006, no me acuerdo muy bien, porque entre 2004 y 2006, pues sí que entre estos autores pues empezaron a sacar métodos también basados en, yo lo llamo ahí planificación reactiva, pero bueno, en problemas básicamente se podía decir en divide y vencerás, ¿no? Que es lo que trataba el enfoque de los primeros casos, métodos que se llama Near Diagram, a este que se llama método de restricción de obstáculos, ¿no? Bueno, pues lo que trataba es de resolver el problema dividiéndolo en situaciones simples, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso se trata de decir, bueno, ¿cuál es la dirección, la mejor dirección para alcanzar el objetivo? Es la línea recta, ¿no? Como vemos en este primer caso de aquí, ¿vale? Y si la distribución de obstáculos que tenemos alrededor, como vemos aquí, lo hace imposible, lo que se hacía era buscar objetivos intermedios, ¿vale? Estos subobjetivos como están aquí, ¿no? Bien, pues estos subobjetivos, pues lo que trata es decir, bueno, pues si no puedo alcanzarlo en línea recta, miro los obstáculos y veo por dónde puedo pasar, ¿vale? Por ejemplo, hay obstáculos que lo podría bordear y llegar a un punto que estaría, pues, fuera del obstáculo. Otros puntos que decir, yo entre estos dos obstáculos puedo pasar, por lo tanto, podría establecer los puntos B y C como límites de estos obstáculos porque por ahí en medio puede pasar mi robot o el vehículo, ¿no? Y además, también puede haber obstáculos que están a una distancia y otro posterior que esté a otra distancia. Por lo tanto, yo por ahí en medio también podría pasar, ¿no? Incluso por el extremo de aquí. Entonces, de todos estos subobjetivos posibles por los que podría pasar, se elige el que está más cerca, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el último caso se ha visto con los puntos B, C y D, ¿vale? Son los más cercanos. Por lo que se trataría es ya directamente ir a esos objetivos, ¿vale? Y una vez alcanzado ese objetivo intermedio, pues luego volver a mirar en el mapa, según los obstáculos que tiene por delante, en dirección al obstáculo, si se puede alcanzar de forma directa,
¿vale? Como veis, aquí hay muchas cosas de las que seguramente estabais ya pensando, incluso que en algunas de las preguntas que habéis hecho, ¿no? Como la última. Es decir, estamos trabajando directamente con los obstáculos que están en la dirección del objetivo, ¿vale? Por lo tanto, estamos resolviendo el problema de una forma, pues, mucho más directa, ¿vale? Bueno, pues el resultado de esto es que, pues bueno, pues tenemos estos objetivos, una vez tenemos su objetivo, se traza un túnel, se llama, ¿no? Llamaba esto, que era este túnel que se ve aquí, línea punteada, y se iba en línea recta, salvo que hubiera alguna parte de obstáculos que se crecían con estos discos que se ven aquí, porque los obstáculos reales son estos de aquí, lo que se muestran aquí, ¿no? Con estos puntos, ¿vale? Pues se crecían con estos obstáculos para que el vehículo pues no chocara con los vértices, ¿no? Como cuando hablamos en el método anterior de los, ¿cómo se llamaba? Ay, no, se me ha ido el nombre. Este que antes de los diagramas de Voronoi. Ese que era como un grafo, ¿vale? De establecer con los vértices y demás, ¿no? Bueno, pues ese. Entonces, pues ese túnel y dentro del túnel se movería el vehículo de forma que estaría evitando pues esos obstáculos, ¿vale? Bien. La dirección en la que se tendría que mover el vehículo, pues se trataba pues, a través de determinar el movimiento basándose en sectores, poniendo sectores prohibidos debido a los obstáculos que hay alrededor, ¿vale? Bueno, nosotros en el año 2009, cuando yo estaba terminando la tesis, bueno, era un tema porque yo no trabajé, mi tesis era sobre SLAM precisamente, ¿no? Lo hablamos antes, no de evitar obstáculos, pero salí en un en un proyecto fin de carrera, como se llamaban antes, ¿no? Pues un alumno pues lo estuvo haciendo conmigo, trabajando sobre este método, ¿no? En el que encontramos mejoras, ¿no? Varias mejoras y, por ejemplo, a la hora de transitar por el túnel se considera todos los obstáculos, cuando realmente lo que tienes que evitar son los que están dentro del túnel, ¿vale? Por lo tanto, publicamos un método que se llamaba ¿no? De relajación de restricción de obstáculos, ¿vale? En el que relajamos el problema quitando los obstáculos anteriores que estuvieran externos al túnel y introduciendo alguna otra mejora que no recuerdo yo ahora mismo, ¿vale? Pero la más importante era esa, ¿no? Bien, entonces esos sectores prohibidos nos podían establecer en qué orientación debería moverse el vehículo, ¿no? Os voy a enseñar cómo este método, pues es que aquí no funcionan los vídeos en el PowerPoint online, ¿vale? Pero los tengo aquí en algún sitio. Y vamos a ver, creo que estaba aquí. Un momento. Vale, aquí está. Bien. Bueno, pues por ejemplo, para que veáis, por ejemplo, la trampa local. Un momento, que me parece a mí que esto... Ahora. Por ejemplo, en una situación de trampa local, pues no tendría ningún problema en salir de ella. Fijaros lo rápido que sale, que casi ni lo vemos, ¿no? Es decir, estamos con el vehículo directamente dentro, tiene un sensor láser de 180 grados, por lo tanto no ve otra cosa que obstáculos. ¿Y por qué sale tan rápido? Porque como no ve ningún subobjetivo, pues empieza a girar y luego después encuentra el subobjetivo pues al borde de los obstáculos, tal como hemos estado hablando antes, ¿vale? Y cuando alcanza ese subobjetivo, pues cambia a el objetivo real que era detrás de ese obstáculo en forma de U, ¿vale? Y entonces, pues puede salir de las trampas locales fácilmente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues alguno más. Por ejemplo, a ver. Este que es de un pasillo. Voy a abrir también los otros. Y ya. ¿De acuerdo? Este es de un pasillo muy estrecho, ¿vale? En el que se le pone que también, por ejemplo, un pasillo estrecho por el que se mueve el vehículo y además sinuoso, ¿vale? Entonces, esto era un poco para comprobar y demostrar que el método, aparte de mejorar el anterior, también, pues, la trayectoria era lo menos oscilatoria posible, ¿vale? Fijaros cómo se adecua una vez elegido los objetivos, cómo los giros son lo mínimo posible, lo mínimo necesario, ¿vale? Para poder ir avanzando sobre ese camino sinuoso que se le marca con esos obstáculos, ¿no? Si os acordáis, cuando hablamos de localización la semana anterior, pues precisamente los giros son lo peor
para la localización. Es decir, los giros son los que se mantiene mayor incertidumbre, ¿vale? Que ya estuvimos hablando, ¿no? Por ejemplo, este robot también, que es, por ejemplo, un robot que se mueve por deslizamiento, pues evidentemente cuando hace un giro, pues es bastante problemático, ¿vale? Entonces, pues, si la trayectoria es lo más recta posible, pues es lo mejor, ¿no? Y luego, por ejemplo, aquí, pues pasando por una puerta, ¿no? En el que el vehículo pues, puede tener tiene un tamaño adecuado para pasar por la puerta, pero con campos potenciales esto no se puede hacer, ¿no? Pues precisamente este método pues también resuelve el problema sin mucha dificultad, ¿no? Ese cabeceo que veis cuando está saliendo por la puerta se debe a que, claro, el objetivo está por el lado del pasillo en una parte lateral y el cabeceo es porque, claro, si es un sensor de 180 grados, pues en cuanto supera esta hoja de la puerta que está a su izquierda, ¿vale? A la de nuestra derecha, pues cree que no tiene obstáculo y por lo tanto gira, ¿no? Que no es por el método en sí. Y luego aquí, por ejemplo, en el caso de que tiene, por ejemplo, obstáculos móviles, ¿no? Está tratando de pasar por esa puerta, bueno, se le deja un poquito más de espacio, pero cuando siempre haya un obstáculo por delante, pues trata de recalcular un objetivo intermedio para poder salir del problema, ¿vale? Y por lo tanto, es evidentemente un método que es completamente dinámico. Bien. Bueno. En fin. No, que estaba aquí. Perdón. ¿De acuerdo? Entonces, este método, la verdad que luego después, en 2014 también lo mandamos a una publicación porque hicimos ese método usando cámaras, ¿vale? Que ya a partir de 2010 pues sí que se usaba bastante más, ¿no? Pero con cámaras el problema de detectar obstáculos es mucho más complejo, ¿vale? Porque si habéis trabajado alguna vez en imagen o habéis tenido alguna asignatura de visión, ¿vale? Por computador, pues las cámaras, ¿no? Son las que nos ofrecen la mayor cantidad de información. Pero claro, esa información no es como un sensor de rango que simplemente nos da distancia de los obstáculos en una determinada dirección, ¿vale? Como los sensores del barrido láser o los sonares o radar, ¿no? Claro, nos da mucha más información, pero tenemos que procesarla y analizarla para determinar cuáles son los obstáculos. Además, porque con una única cámara no se puede extraer la información tridimensional, ¿vale? Por lo tanto, es una proyección plana de el entorno real tridimensional. Y de ahí pues hay que estudiar la estructura de la imagen y determinar cuáles son los obstáculos. Sí que se usa, por ejemplo, en interiores, cuando se utilizaron las cámaras estas RGBD, supongo que sabéis de las que hablo, ¿no? Que son las que salieron a partir de que lo sacó Microsoft, que compró una empresa israelí que lo desarrolló cuando estaban saliendo las cámaras Time of Flight. Es decir, es una cámara con un medidor de distancia. Es decir, el medidor de distancia, en principio, las Time of Flight eran una cámara con un sensor láser, ¿vale? En una determinada dirección. Bueno, pues luego después, para hacerlo más barato, porque esas cámaras valían entre 4.000 y 7.000 euros, pues salieron unas que lo que lanzaban unas de, no sé si sabéis cómo funcionan las cámaras de la Kinect, me parece que se llamaba así, de Microsoft, ¿no? Ahora ya la venden muchos fabricantes, ¿no? Y bueno, pues esa se basa en proyectar una luz infrarroja, que nosotros no vemos, evidentemente, con un patrón y en función de cómo se deforma, pues saber qué distancia hay a la cámara, ¿no? Entonces, con ese ya hay una medida de distancia. Bueno, pues este método lo adaptamos, o sea, en 2014 lo llamamos a un artículo, a un congreso en el que lo adaptamos para detectar obstáculos con ese tipo de cámara y luego, posteriormente, incluso en los proyectos de robótica social que había en el grupo de investigación en el que trabajaba en esta época, ¿no? Pues resulta que utilizaba ese método de evitar obstáculos y cuando se presentó con proyectos con otro grupo de investigación de otra universidad y demás, que utilizaban otros más clásicos como los que hemos hablado anteriormente, pues este evidentemente tenía unos resultados muy superiores, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar aquí la clase de hoy. Bueno, pues la práctica de hoy la tenéis aquí de evitar obstáculos, la práctica número 3. Y aquí tenéis una plantilla, .m y 2 mapas, ¿vale? Que son imágenes, ¿vale?
Bien, esto lo bajáis, lo trabajáis en el directorio en el que vaya a trabajar, ¿vale? Y bueno, evidentemente el problema de hoy es de evitar obstáculos utilizando el método de campos potenciales, ¿no? Entonces se trata de desarrollar un módulo de navegación local o reactiva, ¿no? Que sea capaz de evitar obstáculos utilizando este método, ¿vale? Por lo tanto, debería tratar de usar los sensores de a bordo del vehículo, ¿vale? Para detectar obstáculos y moverse con un entorno, pues, que sea un entorno que, vamos, moverse por el entorno de forma que no colisione con ningún obstáculo, ¿no? Para eso, pues bueno, se trata de el campo potencial, pues resolver el problema, ¿no? De esa fuerza de atracción en cada instante en la situación en la que se encuentra el vehículo, ¿vale? Y para eso, pues lo que tenéis sería ese mapa 1.pgm, es una imagen que simula un mapa de obstáculos, ¿vale? Yo no he puesto en este caso un sensor de rango con un mapa láser, ¿vale? Como en el caso del seguimiento del pasillo, porque quería una distribución más abierta y con una distribución de obstáculos un poquito más compleja, ¿no? Entonces lo vi mejor de esta forma, ¿no? Y luego tenéis una plantilla ahí sobre la que vaya a introducir vuestra solución, en la que, pues bueno, simplemente esa plantilla está para que podáis cargar la imagen, mostrarla, cargar los obstáculos, ¿vale? Y lo que se pide es, por un lado, completar el script, ¿no? De la plantilla para conseguir esa navegación reactiva del robot, ¿vale? Usando los métodos de campos potenciales. También, pues, modificar esa plantilla, ¿no? O en ese script que estáis utilizando para campos potenciales para que, porque en principio ahora la vamos a ver, ¿no? Solo tiene un punto de origen y otro destino, pues para que pueda admitir cualquier origen o destino que podáis darle pulsando, ¿vale? Con esa función de MATLAB, ¿vale? Y luego, pues, estudiar un poco cómo resuelve el problema si al variar, pues, distintos parámetros, está el alfa o beta, también podéis actuar sobre cambiar el parámetro de distancia para considerar los obstáculos en cuanto a las fuerzas de repulsión, ¿vale? Que no está puesto aquí, pero bueno, también lo podéis poner. Y ver qué ocurre si podéis poner en alguna situación en la que de trampa local, ¿no? De mínimo, ¿no? Y estudiar un poco cómo podéis salir de ella, ¿no? Pero como sabéis que es una limitación, tampoco os cequéis con la situación de resolver el problema con trampas locales, ¿vale? Simplemente con que funcione adecuadamente con varios puntos y demás, y luego ver un poco qué ocurre con las trampas locales y modificar un poco los parámetros, ¿no? Bueno, aquí os enseño, esta es la plantilla, como estáis viéndola aquí, ¿la veis bien? ¿No hace falta que la amplíe? Bueno, de todas formas la podéis descargar y es exactamente la que vosotros tenéis. Por un lado, pues tenía un mapa, ¿vale? Que es este de aquí, que lo que hace es leer una imagen, ¿vale? Este es el que se muestra, que es como el que se ve en blanco y negro, ¿vale? Pero hay otro que es este que lo modifiqué utilizando un operador de visión por computador de visión por computador, ¿no? Profesor, Sí, ¿sería posible ampliar un poco la imagen? Es que se ve un poco regular. sí, lo dice por el tamaño de letra, ¿no? Sí, Tal vez que sea como esta de aquí, ¿no? Mejor, ¿no? sí, sí. Ayer cambié el tamaño de letra de aquí porque me lo pidieron en clase, pero no del script. Bien, un momento, a ver. Esto, como ayer lo hice, pues lo tengo más fresco. Fuentes. Y había cambiado ayer esta, que la puse a 14. El editor, supongo que será este. Así que, a ver. ¿Así mejor? ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Muy bien. Bueno, pues la cuestión. Aquí se carga, ¿no? Esta imagen es la que os decía que, bueno, lo había hecho basándome en esta que tiene los obstáculos, pero simplemente trazando para que los obstáculos solo fueran los bordes, ¿no? Entonces, para que me trajera solo los bordes de esa imagen como una imagen sintética, pues con un operador de detector de borde, pues me salió perfectamente, ¿no? Porque es muy sencillo, ¿no? Es decir, si fuera una imagen real es más difícil extraer los bordes, ¿no? Bien, bueno, pues esta, si la veis, pues sería así, esa imagen, ¿vale? Si no la podemos ver, yo creo que la tenía descargada por algún sitio. Un momento.
Sí, este de la Laplaciana, ¿no? El mapa PNG es este. Vale, este, ¿no? No, este no es. Es este. Uf, qué grande. Este, ¿no? Este es el mapa, ¿vale? Que tiene una resolución un poco baja, que son los obstáculos, lo que está en negro, ¿vale? Con los bordes, el mismo que habéis visto en el ejemplo. Y luego ya con el de la Laplaciana, creo que era este, si no me equivoco. Ah, ahí está, ¿no? Vale. Bueno, es que están los obstáculos en blanco, está contrario, ¿vale? Yo creo que está... a ver, vamos a volver al script. Voy a tener que cerrar todas estas ventanas. Bueno, este, ¿vale? Sí, mapa 1, 150. Creo que es este, ¿no? Sí. No, HR, vale. Ah, sí, HR, ¿no? Sí. Vale, que están los obstáculos que es en color blanco, ¿vale? Y están solo los bordes, como estáis viendo, ¿no? No sé si se ve. Porque, claro, como se ve tan poco... A ver, cómo se amplía aquí. Ah, vale. No se puede ampliar más, ¿no? Bueno, pues lo veis, podéis ver en vuestro propio equipo, ¿no? Es decir, los bordes están en estas líneas blancas, ¿vale? Entonces, solo los obstáculos consideraría esto, ¿no? Porque en el caso del anterior, pues consideraría obstáculo lo que está dentro del obstáculo, que evidentemente no tiene sentido. Es decir, un sensor de rango mediría el contorno de los obstáculos, ¿vale? Bueno, pues simplemente esto lo que hace es cargarla y aquí están las coordenadas del origen y destino, ¿vale? Para que luego después lo cambiéis vosotros con la función de entrada por teclado, ¿vale? O por el ratón, ¿no? Bueno, esto tiene establecida la velocidad del robot en 0,1, que es bastante baja, ¿vale? Después lo podéis poner más alta cuando estéis trabajando con ella. Y tiene unos valores iniciales de coeficiente, alfa y beta, ¿vale? Esto que tenéis aquí, ¿no? Que luego podéis modificar y una distancia de 1,5 a los obstáculos de alrededor, ¿vale? Bien, por lo tanto, aquí estaríamos mostrando el mapa y dibujando simplemente el origen y el destino, ¿no? Y aquí esto está una estructura aquí para guardar el camino, ¿no? Que luego aquí dentro es donde pondréis el código para determinar el camino y ir estableciendo el camino, la dirección del movimiento, ¿vale? Con esa velocidad, en qué dirección debería de ir en cada instante, ¿de acuerdo? Es decir, un bucle hasta alcanzar, pues, en cuanto a alcanzar el objetivo a una determinada distancia, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a los obstáculos, si queréis hablamos de cómo deberían de detectarse los obstáculos, que a lo mejor os pilla un poquito más complicado eso. A ver dónde lo tengo yo aquí. Este es el completo que había visto antes. Voy a abrirlo. Un momento. A ver si esta última versión. El que usa la Laplaciana, no. No, este no es. Me pasa por tener tantas versiones. Vale, creo que es este. Sí, aquí está la Laplaciana, ¿vale? Pues bueno, sí, este versión, pues aquí podéis ver cómo la parte del obstáculo está aquí, ¿vale? Simplemente usando la función find, que no sé si la habéis usado anteriormente de MATLAB. ¿La habéis usado? ¿Sabéis lo que hace? Bien, lo que os da es de un array, que evidentemente el mapa es un array, os da pues el mapa, pues aquellas que cumplen una determinada condición. Y esta condición que está puesta aquí es que sea blanco, ¿vale? Que es exactamente los obstáculos, ¿vale? Y aquí se almacenarían los coeficientes, ¿vale? Es decir, los coeficientes, perdón. Los índices, ¿vale? Donde están esos obstáculos, ¿vale? Y aquí estarían guardados todos estos obstáculos, ¿vale? Aquí tengo yo comentado, por ejemplo, aquí, esto que estaría dibujando todos los obstáculos. Bueno, o los modificaría, pero esto yo creo que al final lo usé antes de sacar los bordes, o sea que no es interesante. Estaba dibujando aquí los obstáculos en azul, pues para verlos, ¿no? Para ver que lo ha extraído bien, ¿vale? Y entonces aquí ya tendríamos los obstáculos. Y entonces ya en el bucle de abajo, pues ya podéis iterar sobre los obstáculos y ir calculando la fuerza de repulsión. ¿De acuerdo? Si queréis lo dejo ahí un momento. A ver. Está aquí el chat, ¿vale?
Os lo voy a dejar ahí. Pues muy bien. Este sería el problema de hoy, ¿de acuerdo? Que tenéis que resolver.